Hola, bienvenidos a mi canal Hecho entre Encinas. Hoy tengo aquí un reto que tengo que ponerle un mantel porque le da mucho el sol, un mantel para proteger la mesa de madera y unos cojines para la silla. He pensado hacer dos vídeos porque si no van a ser muy largos. El primero para el mantel y después para la silla. Allá voy a enseñaros cómo lo tengo que hacer. Os voy a enseñar a hacer el círculo a partir de un cuadrado de tela. Lo voy a hacer en pequeño porque luego cuando hay mucha tela nos podemos hacer un lío. Entonces, tenemos el cuadrado de tela, lo doblamos así, lo pasamos por la plancha, después lo doblamos otra vez, lo pasamos por la plancha y le hacemos ahí una señal en el centro. Lo abrimos otra vez y ahora lo ponemos en diagonal. Así. Después otra vez. La señal tiene que estar ahí justo en el pico. Y otra vez. Así. Y ahora medimos la parte más, hay una parte más corta y una parte más larga. Medimos la parte más corta a partir del borde, a partir del pico, y mide 14 centímetros, bueno, un poco más, pero eso se lo quitamos. Lo señalo. Yo normalmente lo hago con el lápiz, pero en este caso el bolígrafo porque luego no va a servir. Y voy moviendo la regla y voy señalando 14. Voy señalando 14, la voy moviendo, pero el pico sigue estando siempre en el cero. La voy moviendo, voy señalando el pico en el cero. Así. Así, así, voy señalando, siempre moviendo la regla, pero el pico tiene que estar siempre en el cero. Y ahora corto por donde he señalado. Abro y se ha convertido en un círculo. Pues lo mismo se hace con un tapete, igual, lo único que es más largo. Pues ahora en grande, igual que lo he hecho en pequeño, le señalo aquí donde se ha cruzado, en el centro, con un hilván. Ya sé cuál es el centro. Entonces ahora pues lo abro y lo pongo en diagonal, esta esquina con esta de aquí. Cuando la tela tiene lo que aquí decimos que tiene pierna, que no va derecha, algunas veces no sale perfecto. Entonces en diagonal lo he doblado y ahora otra vez en diagonal. Hay que intentar que aquí vengan bien la esquina y con la otra esquina. No sé si se ve bien que está en diagonal. Aquí siempre tengo en cuenta la señal que tengo, que tiene que estar justo ahí en el pico.
Y ahora otra vez. Aquí no coincide mucho, ¿veis? Pero es por eso, porque es culpa de la tela, que tiene lo que decimos pierna, entonces no va perfecta. Pero bueno, eso luego se arregla. Entonces lo cruzo otra vez, lo pongo otra vez en diagonal, ahí. Esto tiene que coincidir bien, la esquinita. Así. Y ahora desde la esquina voy a medir, a ver lo que mide. Y mide 83 centímetros. 83. Pues sigo midiendo 83 y voy señalando. Parece que no señala esto muy bien. Voy a ir a por un lápiz. Bueno, ahora no me queda parar. Otra vez a 83. Voy moviendo así el metro y voy siempre la punta ahí arriba. 83. 83. 83. 83. 83. 83. Como esto de aquí se lo voy a cortar, pues no hace falta que sea perfecto ahí en la esquina. Entonces, ya que lo tengo señalado, están todos equidistantes, pues lo voy a cortar todas las telas al mismo tiempo. He cogido una tijera que no corta muy bien. Son muchas telas las que hay que coger al mismo tiempo, que hay que cortarlas al mismo tiempo. Y tiene que salir redondo, vamos. Creo que sí que va a salir redondo. Bueno, pues ya está. Ya lo tengo. Y aquí está redondeado, ¿veis? Porque lo he cortado todo a la misma distancia del pico. Lo he ido señalando y lo he cortado a la misma distancia del pico. Y cuando lo abra, pues ya es un círculo. Aquí quizás no se aprecie bien, pero encima de la mesa pues se verá que es un círculo. Después de probarlo en la mesa, me parecía un poco grande y le he ido cortando 6 centímetros en todo el entorno. 6 centímetros con la regla, he ido poniendo la regla y le he ido cortando todos 6 centímetros alrededor. Pero bueno, es mejor hacerlo un poco grande que luego que quede pequeño. Se puede cortar. Y después pues lo he ido doblando a 1 centímetro y le he pasado un hilván. Unas veces lo hago con la plancha, pero esta tela, como es loneta, no coge bien la plancha, y entonces le he pasado un hilván. Y ahora después le voy otra vez a doblar a 2 centímetros y le voy a pasar otro hilván a 2 centímetros. Con la regla voy midiendo y le voy haciendo el hilván.
Lo acerco quizás. Es mejor así porque como es redondo se le ven los fallos y como va colgando en la mesa. Entonces es mejor pararse un poco y irlo midiendo bien. Así. Y ahora después, pues cuando ya termine de hilvanarlo, pues lo coseré a la máquina por ahí.